Obvia, con Eduardo Juchín. Mañana de viernes, ¿cuántas informaciones? Eduardo Juchín, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Muy buenos días, Carmen. Me da un enorme gusto saludarte y, por supuesto, a la audiencia cibernética. Bueno, muchos temas, Eduardo Juchín. ¿Qué elegiste para analizar esta mañana? Bueno, tengo una preocupación, Carmen, que tiene que ver con esto que yo caracterizo como una suerte de extravío presidencial, porque Enrique Peña Nieto nos expone posiciones sin sustento, divorciadas de la realidad y algunas veces incluso en contra de la realidad. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, el caso de una declaración que hizo en la Convención Nacional Bancaria, cuando se refirió al populismo y dijo que el populismo, después de criticar su avance en el mundo, lo que él considera un avance del populismo en el mundo, criticó el hecho de que eh, digamos, esta particularidad política, dijo que se refiere, explicó lo que entiende por populismo, dijo que se refiere a posiciones dogmáticas que postulan soluciones aparentemente fáciles, pero que en realidad cierran espacios de libertad y participación a la ciudadanía. Insisto, dijo, cierran espacios de libertad y participación a la ciudadanía. Y curiosamente, eso que critica es justamente lo que está haciendo ahora, lo que están haciendo su gobierno, el gobierno del Estado de México y su partido, con esta amplísima operación de compra y coacción del voto, en la que están invirtiendo muchos miles de pesos. ¿Qué digo? Miles de millones de pesos en una operación de compra y coacción que pocas veces puede identificarse tanto con la expresión de operación de Estado. Eh, Hay una falta de pudor muy alta en esta operación por parte de, sí es válido decir, del Estado mexicano, o de buena parte del Estado mexicano, donde se reparten despensas, computadoras, eh, becas, tinacos, hasta casas y viajes a Acapulco. Y en este marco de impudicia, además, está presente, ha sido introducida la primera dama Angélica Rivera, la esposa de Peña Nieto, que bueno, quizá no debiera extrañar, aunque resulte lamentable, porque ya existe el precedente de cómo el presidente la envió a Angélica Rivera a dar la cara en el caso que tú bien conoces, Carmen, de la Casa Blanca, Ujú. mientras el presidente guardaba silencio. Quizá el peor de los populismos es el que envilece al ciudadano porque lo motiva a entregar el voto y la dignidad también a cambio de estos bienes diversos. Además, hay otros muy criticables actos de populismo de esta práctica política que ahora critica el presidente. ¿Cómo olvidar el reparto masivo de pantallas de televisión eh, cuando se repartieron aquellas pantallas con motivo del apagón analógico? Se gastaron alrededor de 20,000 millones de pesos. ¿Eso no es populismo? Además, en una erogación tan alta da lugar a suspicacias, sobre todo cuando se tiene se tuvo la posibilidad de que estuvieran repartiendo decodificadores que eran mucho menos costosos. Y bien, hasta recientemente, por otra parte, al margen de lo del populismo, y por qué hablo del extravío presidencial respecto de la realidad, ante un gran auditorio formado por militares y sus familias,
el presidente Peña sostuvo que la crisis está en la mente de quienes la mencionan. El presidente citó diversas cifras y, por ejemplo, elogió el hecho de que como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre, habló de la creación de 5,000 comedores comunitarios. Y a mí lo que me recordó es esta alusión del presidente, me recordó aquella propaganda, aquella campaña propagandística en televisión, cuando se habla de que se había que comer sano, variado y suficiente, aludiendo justamente a los comedores comunitarios y a otros programas de asistencia social de Liconza y de Conza, y donde se invirtieron más de 400 millones de pesos, que claro, pudieron dar para construir y amueblar, etcétera, atender, instalar muchos otros comedores comunitarios. Eh, y a propósito de la pobreza, pues no es posible olvidar aquel estudio muy profundo que hizo Julio Volpini, donde dice que a partir de la aplicación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, eh, hubo 2 millones de personas que cruzaron el umbral de la pobreza. Es claro que resulta anticlimático hablar de éxitos cuando hay más de 60 millones de mexicanos en la pobreza. También aludió el presidente entre sus reformas de las llamadas estructurales, habló de la reforma fiscal y dijo que ahora quienes ganan más pagan más y que esto fue el motivo de esta reforma fiscal. Sin embargo, resulta inexplicable que si las personas que más ingresos tienen pagan más, ¿por qué el SAT se niega tosudamente a informar sobre condonaciones fiscales a grandes empresas? ¿Por qué lo hace? Y no es un asunto menor este asunto de las condonaciones, porque su monto en 2013 llegó a 80,000 millones de pesos. Pero además, para millones de mexicanos, el aumento a la gasolina, al gas, a la electricidad, al limón, al aguacate, a los medicamentos, todos esos aumentos de precios que estamos padeciendo todos, ha desarticulado la economía de muchas familias. Y mientras esto ocurre, no pasa día sin que nos enteremos de nuevos actos de corrupción atribuidos, la mayoría de ellos, a, a militantes del partido del presidente, que han verdaderamente hecho un saqueo muy grande de las arcas públicas, al grado de que hoy 2 gobernadores son prófugos de la justicia, los Duartes de Veracruz y de Chihuahua, y otro gobernador, exgobernador también priista, Borge, que está bajo severas sospechas. Los tres fueron postulados por el PRI y curiosamente quien sí está sujeto a proceso y en la cárcel es un panista, el exgobernador Guillermo Padres. Adicionalmente, la valoración de Peña Nieto es cada vez peor y si no ve crisis, ahí puede encontrar una muy cercana, muy personal y política, porque como comentaba ayer Ricardo de la Peña en Aristegui en vivo, Carmen, lo recuerdas obviamente, Sí. la encuesta GAISA marca una caída muy acelerada del presidente Peña, que lo ha llevado a menos de 20% de aprobación. Insisto, hay ahí una crisis. Si no hubiera otra, ahí tendría Enrique Peña Nieto una crisis personal y política. Pero además, la violencia no cesa. También todos los días ya nos acostumbramos, ya el hecho está ahora
no en las primeras planas de los periódicos, sino en páginas interiores y no en las principales noticias de otro tipo de noticiarios, está la noticia de cada vez más y más muertos que se siguen apilando en las calles de México y en fosas clandestinas que luego salen a flote. La colusión de autoridades y de policías con la delincuencia organizada asoma cada vez con más frecuencia. Incluso los encargados de perseguir a los delincuentes son justamente quienes están siendo sujetos a procesos y detenidos, como es el caso del fiscal de Nayarit detenido en Estados Unidos. ¿En verdad la crisis solo está en la mente de quienes la señalan? Lo que solo está en la mente del presidente es ese país que describió en su alocución ante los militares, ese país donde el progreso es incesante, donde el desempleo y la pobreza están decreciendo y la seguridad está garantizada. Pero no, la realidad mexicana es distinta a la de ese país que imagina el presidente y que podría llamarse Peñalandia. Pero a pesar de todo, Carmen, muy buen día para ti y la audiencia. Igualmente para ti, Peñalandia, es la manera en que describes esto que pues está ahí en este performance militar donde Peña Nieto dijo lo que acabas de analizar. Gracias por estar aquí, Eduardo, un abrazo, buen fin de semana. Otro abrazo de vuelta, Carmen. Gracias, Eduardo Juchim, con Omnia y este análisis de uno de los asuntos más importantes de los últimos días, esto que tiene que ver con Peña Nieto y la realidad.